Los últimos datos que publica el DANE sobre el desempleo en agosto además nos dan una especie de foto de lo que ha sido el mayor dolor de cabeza en términos económicos de este gobierno. Agosto marca un año de Duque y de política de empleo de Iván Duque, el tema que sin duda se ha convertido en su mayor lunar. Desde que el presidente llegó al Palacio de Nariño, en Colombia hemos perdido más de 500.000 de empleos. Esto hace que la meta que se puso el mismo gobierno de crear 1.6 millones de empleos se ve cada vez más lejana. En total, tendría que generar cerca de 2 millones de empleos en lo que queda de este gobierno, en 3 años. Y más allá de las metas, el tema del empleo es el que realmente toca a la agenda del gobierno de Iván Duque. Entre los pactos que ha propuesto este gobierno, el pacto por la equidad es tal vez el más importante. El pacto por la equidad es el que lleva el nombre del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto es más que solo un eslogan. Al menos como lo entiendo yo, la apuesta de este gobierno, que es difícil entenderla, la apuesta de este gobierno, la que supone una evolución del uribismo 1.0, es buscar un esquema donde se privilegia a la empresa privada, como lo han hecho reduciéndole los impuestos en la ley de financiamiento, para que se mueva más la economía y en últimas se genere más empleo de calidad. Y esto no está sucediendo. Mientras que las empresas sí están engrosando sus columnas de utilidades, no están sumando suficientes trabajadores y esto supone un problema estructural en la promesa de fondo del gobierno de Iván Duque. Pero lo que merece incluso mayor cuidado en ese tipo de coyunturas, donde las causas del problema del empleo y del desempleo no son del todo claras, son las propuestas que se empiezan a lanzar. Sin saber bien qué es lo que está pasando, de algunos gremios ya empezamos a escuchar propuestas, por ejemplo, para flexibilizar aún más el mercado laboral, el trabajo por horas, la reducción de beneficios a los empleados, incluso la discusión sobre el salario mínimo. Y aquí, cuanto menos, hay que tener cuidado de no llegar a conclusiones finales sobre remedios cuando aún no se tiene bien diagnosticada la enfermedad. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche en Zona Franca tenemos a los que saben de empleo en Colombia desde la academia. Nos acompaña Paula Herrera. Paula es economista, tiene un doctorado en economía, es la directora de economía de la Universidad Javeriana y el mercado laboral, perdón, es su especialidad. Paula, gracias por estar aquí. Gracias, Daniel, por la invitación. También de la academia, Jaime Tenjo, es colaborador de Razón Pública, donde ha publicado varios artículos sobre el mercado laboral colombiano. Es el director de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Un gusto tenerlo aquí, Jaime. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Sus análisis son muy útiles para nosotros, los que vivimos lejos de la experticia. De los gremios y de los empresarios nos acompaña Rosmery Quintero, es la presidenta nacional de ACOPI, la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Rosmery, un gusto tenerla por aquí de vuelta. Igual compartir con todos ustedes. ACOPI es importante en la discusión sobre temas laborales porque además de representar a la mayoría de las empresas colombianas, que son las pequeñas, medianas y microempresas, sí. ¿Ustedes se sientan en el comité de discusión sobre el salario mínimo? Sí, somos parte de los gremios, asistimos FENALCO, ANDI, la SAT, ACOPI, Asobancaria. ¿Y se sientan en el Consejo Gremial? También formamos parte del Consejo Gremial Nacional. De donde empiezan a salir todas estas propuestas que discutiremos esta noche. Primero yo quería hacer un poco de hincapié y mostrarles, porque es que no entiendo y entiendo que nadie entiende qué es lo que está pasando. Juanse, los datos del mercado laboral de este año de Iván Duque. Esta es un poco una foto de lo que ha sido este año, una foto dura en términos de empleo, la que nos muestra que se han perdido 562.000 empleos este año. Esa es la variación absoluta de la población ocupada. La población ocupada, y ustedes me ayudan acá, Paula, es la población que tiene trabajo, ¿cierto? Sí. Bien sea informal o formal, que está haciendo algo. De acuerdo. La población desocupada es la población de desempleados. Sí, ahí lo importante es el denominador, ¿no?
La ocupada, no porque uno haya la tasa de ocupación, resta y haya la tasa de desempleo, Sí. sino en la ocupación está la población en edad de trabajar y la de desempleo está la población económicamente activa. Y entonces, en ese sentido, la población desocupada varía en 391.000 empleos que desaparecen. Hay más personas buscando empleo. Exacto, más personas buscando empleo. Y la inactiva, Jaime. Los inactivos son los que ni están ocupados ni están buscando empleo. Ahí se incluye, por ejemplo, las amas de casa, los estudiantes de tiempo completo, las personas que no están interesadas en participar en el mercado laboral, etcétera. Y esa población, la población inactiva, creció 671.000 personas. Es decir, se perdieron 562.000 trabajos en este año. La población de personas que están buscando trabajo creció en 391.000 y la población de las personas que ni están buscando trabajo, que dejaron de buscar trabajo o nunca han estado buscando trabajo, es de 671.000. Y es una foto difícil de este primer año. Pues claro que es una foto muy, muy difícil, sobre todo porque yo creo que la primera vez en muchos años, tal vez por allá en 20 años o algo así o más, que vemos situaciones en las cuales se ha destruido empleo. Generalmente el empleo crece poquito, menos que la participación laboral, etcétera, pero esta vez no está creciendo, lo estamos destruyendo. Y eso, para mí, eso es lo más grave de la fotografía del empleo en este momento. Claro, no solo incrementan el número de personas que están buscando trabajo, sino que se destruyen los puestos de trabajo para esas personas. Sí. Y eso es raro, ¿por qué? Pues Jaime supongo que lo quiere. Pues, porque es decir, en las históricamente estadísticas que tenemos, solamente por ahí en la crisis de 1999, 2000, que tuvimos tasas de desempleo muy altas, vimos situaciones permanentes en las cuales se destruía empleo. De ahí para adelante el empleo ha venido creciendo. Claro. Algunas veces crece rápido, otras crece despacio, pero solamente a partir del 2018 comenzó el empleo a caer, es decir, comenzamos a destruir. Y esto es especialmente paradójico si se tiene en cuenta cómo ha venido creciendo la economía. Aquí les tengo los datos del crecimiento del Producto Interno Bruto, más o menos desde el 2016. Y fíjese, ahí está por trimestres, tenemos los primeros 2 trimestres del 2019, en el último trimestre la economía creció 3,4%, y es decir, desde que hubo el descuelgue por la crisis petrolera, ha venido incrementándose más o menos de manera constante el PIB, sin embargo, eso no se ve reflejado en el empleo, Rosemary. Sí. Total, nosotros hay un dato muy importante que hemos estado haciéndole seguimiento unos 5 años consecutivos, se ha dado como un comportamiento muy parecido y es algo que no se habla mucho, qué porcentaje de MIPYMES mantienen estable su planta de personal. MIPYMES son micro, pequeñas y medianas y nos estamos moviendo entre un 50-55% de las empresas que nosotros encuestamos trimestralmente, su planta de personal es muy estable. La variación, sí, de hace 2 años para acá, en generación de nuevo empleo, sí hemos tenido disminución de las empresas que reportan van a contratar nuevo personal. Y nos sorprendió el último resultado que fue a corte de junio de este año. El 64% de las empresas encuestadas manifestaron no tener intención de vincular un nuevo trabajador. Preguntamos las razones y las razones son las que nosotros estamos insistiendo que deben cambiarse, pero se suma otro factor. La mayor razón son los costos no salariales que todavía siguen percibiéndose muy altos y por otro lado el nivel de incertidumbre. ¿Incertidumbre a qué? Tenemos precisamente en el Congreso de la República aproximadamente 12 proyectos de ley que se están revisando, entre esos la famosa la prima de la canasta familiar. La prima de Uribe. La prima Uribe,
que genera incertidumbre. Y no hay La prima salarial, Uribe. la para prima no- salarial, Uribe. Y no hay que olvidar algo muy importante. Nosotros, el incremento que se determinó para la negociación de salario mínimo del año pasado fue significativo a los años anteriores. Y precisamente uno de los factores a los que se llegó para esa concertación era una estabilidad y no esa incertidumbre que se siembra en el sector empresarial, en el tejido, y que lleva a tomar otras decisiones, Sí. y es el uso de tecnología. No. Pero por otro lado también si se está hablando de flexibilizar más el mercado laboral, supongo que las MIPYMES o otras empresas también están esperando a ver qué va a pasar antes de seguir engrosando sus nóminas, ¿no? Y en un contexto en donde la ley de financiamiento también está dando incentivos para que hayan inversiones en capital y no en En mano el de A ver, libro, obra. por entonces ejemplo. tradúzcame esto. La ley de financiamiento, y ahorita hablamos de los problemas que puede tener esa ley y de la incertidumbre que genera el que esté bajo estudio y demandada en la Corte Constitucional, le da a las empresas una rebaja en impuestos por importar máquinas, básicamente. Básicamente. ¿Sí? Que es El IVA. la exención de IVA por importación de bienes de capital, ¿cierto? Y eso entonces usted dice podría estar suplantando empleados. Sí, pues las empresas tienen incentivos a sustituir aquellos factores de producción que son más baratos por aquellos que son más costosos y en este caso el trabajo es relativamente más costoso para ellas que el capital. Total. Entonces la pregunta es qué tanto todo este ambiente que Rosemary está mencionando de, bueno, tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, de pronto los costos pueden aumentar, pero Sí. también hay incertidumbre de si van a disminuir, porque hay otras políticas que de pronto quisieran disminuir ciertos costos. Claro, pero eso iría en contra, había un poco de la promesa que yo explicaba, es la promesa de este gobierno y es la promesa de incentivar al empresariado con distintas medidas, la reducción de el impuesto de renta progresivamente, la reducción de los impuestos para bienes para máquinas y bienes de capital. La apuesta era que eso iba a incrementar el empleo además de calidad. Claro, pero lo que estamos diciendo es, eso podría pasar, pero bueno, uno no está pasando, pero también porque si les estamos diciendo hay beneficios por comprar máquinas, Sí. importar máquinas, pues por otro lado las empresas van a decir, bueno, compro máquinas, no contrato trabajadores. Pues yo quisiera volver atrás un poquito y complementar lo que Rosemary dijo y terminar como de hacer un diagnóstico. Algo está pasando con el mercado laboral. Yo creo que probablemente hay cambios importantes en la estructura de la economía que están afectando el mercado laboral. Y yo le voy a dar algunos ejemplos así muy rápidamente. Cuando uno calcula las tasas de crecimiento anual del empleo, yo tengo datos desde el año 2000. Entre el año 2005 y 2015, el promedio de crecimiento anual era de 2.5% más o menos del empleo. Esa era la tasa a la que crecía el empleo. En el 2016 ya cayó a menos del 1%. En el 2017 se recuperó un poquitico y llegó como al 1,8%, pero a partir de ese año ha venido creciendo por debajo del 1% y en el 2019 se volvió negativo. Es decir, la economía está perdiendo la capacidad de generar empleo. Ahora, para saber por qué está sucediendo eso, como estas cifras lo muestran, es una tendencia estructural. Hay necesidad de hacer mucha investigación, etcétera. Sí. Y, eso toma un poco de tiempo. Pero, Jaime, si se están perdiendo empleos y está creciendo la economía, ¿el empleo que hay es un empleo más productivo? Probablemente sí, No necesariamente. para los que mantienen el empleo. Claro. Una cosa también muy curiosa es que la gran mayoría de la pérdida del empleo es en los trabajadores por cuenta propia, no en los trabajadores asalariados, excepto los del gobierno. Es decir, el gobierno, en el Los gobierno sí, recortes. sí, La hubo- austeridad. Austeridad. pero casi siempre la historia nos muestra que cuando se pierde empleo, el empleo que se pierde es empleo asalariado, pero esta vez el empleo que se está perdiendo es el empleo de las personas que trabajan por cuenta propia, contratistas y los que andan en el rebusque. Bueno, es decir, eso hay una gran variedad de personas en ese caso.
Entonces, sí. Por eso ha bajado la informalidad. Eso puede ser una razón, no porque la gente haya dejado de ser informal, sino porque dejó de trabajar. Claro. Fundamentalmente. Ahora, ¿qué puede explicar eso? Pues hay muchas hipótesis para eso. Un cambio en la estructura de la economía. Ahora los sectores que crecen son sectores más intensivos en capital que antes, por ejemplo, que generan mucho menos empleo. Pero yo no descartaría la posibilidad de que las 4G nos están comenzando a afectar. Todo el cambio tecnológico, todo el cambio de la robótica, de los computadores, etcétera. Yo creo que la revolución, la cuarta revolución industrial. Pero entonces déjeme, yo recojo un poco las hipótesis, porque entonces Rosemary dice, tiene que ver con incertidumbre política, con la incapacidad del gobierno, por un lado, de sacar adelante algunos de los proyectos y por algunos proyectos de corte populista, como el del Centro Democrático, de sumarle una prima a un incremento salarial ya grande, a cambios estructurales en la economía y a algunas de las medidas de la ley de financiamiento que tienen unos efectos inesperados en la generación de empleo, privilegiando el capital sobre la mano de obra. Sí, pero también, pues que no se ha mencionado, es el tema de las mujeres, que no sé si Daniel Vamos para allá. Déjeme entonces hablar un poquito de... quiero seguir contrastando y les quiero preguntar porque los sectores del PIB, cómo han crecido, para entender un poco dónde podría influir el crecimiento económico en este momento del desempleo, del mercado laboral. Esta es una comparación entre el crecimiento del primer trimestre del 2019 y el segundo del 2019. Entonces, y esto es aún más raro, porque veníamos de un crecimiento muy malo de la construcción, por ejemplo, que es el renglón de abajo, que es un sector intensivo en mano de obra, que había decrecido 5,6% en el primer trimestre, pero tuvo una muy buena recuperación en el segundo trimestre, ¿no? Y eso le diría a uno, bueno, aquí está creciendo un sector donde hay mano de obra intensiva. Explotación de minas y canteras no es un sector intensivo, industrias manufactureras sí lo es y crece a un ritmo relativamente bueno. Agricultura, ganadería y pesca, un sector intensivo en mano de obra que sigue creciendo, y el de construcción que ya mencionaba. Yo, a propósito de estos datos que no cuadraban, escuché... Pero el de comercio también es altísimo, ¿no? El de comercio también. Escuché al exministro Juan Carlos Echeverry decir que había algo que no estaba funcionando con las cifras del DANE. Y entonces era no un diagnóstico distinto, sino una crítica a las cifras. ¿Usted cree que las cifras del DANE pueden estar detrás de esto o no? Pues la verdad no puedo ser irresponsable de emitir un juicio al respecto. Nosotros vemos ahí un indicador muy importante, la industria manufacturera. La industria manufacturera está aportando, no tan significativamente como otros sectores, pero está aportando. Y eso, ¿por qué lo quiero mencionar, Daniel? Y es una preocupación que nosotros tenemos desde el gremio. Reconocemos las tendencias mundiales, la transformación del tejido empresarial mundial, los mismos tratados de libre comercio, pero nosotros estamos convencidos, no sé si acá me acompañan en el concepto que voy a emitir, pero la industria manufacturera debemos profundizar en sus políticas públicas, porque cuando nosotros miramos generación de empleo de calidad, generación de empleo estable y mejor remunerado y competencias mucho más sofisticadas, un sector que absorbe mucho más o genera esa calidad de empleo es la industria manufacturera. Déjeme, yo antes evacúo el tema del DANE por acá y quisiera conocer un poco ustedes que están pensando si el problema no es el problema y su complejidad, sino si son las cifras. No, pues yo no tengo ninguna evidencia de que haya problema con las cifras del DANE. Es cierto, tenemos un nuevo censo. De acuerdo a ese nuevo censo vamos a tener que construir lo que llama el DANE nuevos factores de expansión, es decir, cómo se ponderan, porque la encuesta de hogares, que es de donde salen estos datos de empleo, pues es una muestra, y esa muestra hay que expandirla de acuerdo a algunos factores. Y con el nuevo... ¿Pero esa encuesta ya se hace sobre el nuevo censo o todavía no? No, todavía se usa, no. la base muestral sigue siendo el censo del 2005, que ya está un poquito desactualizado. Sí. Entonces, probablemente, no es que el DANE esté haciendo las cosas mal,
de pronto cuando se introduzcan los nuevos factores de expansión, las cosas van a cambiar un poquito, pero yo no creo que van a cambiar de una manera significativa. Yo pienso que el DANE está haciendo las cosas bien, que hay problemas de información, eso es cierto, pero no creo que esos problemas... Perfecto, le mandamos el mensaje al ministro que se esfuerce un poquito más por entender una compleja realidad y no le eche la culpa a las cifras del DANE. Seguimos hablando de desempleo, francamente desempleo, ese es nuestro hashtag de esta noche. ¿Dónde está el desempleo? ¿Quiénes son los desempleados? ¿En qué sectores están? Ya regresamos. Ya regresa Zona Franca. Seguimos en Zona Franca, hablamos de el que es probablemente el reto económico. Ese es un reto económico, el del desempleo, ¿o no? ¿Por qué se caracteriza como un reto económico? A veces es un reto social, es un reto de política económica más grande que tiene Colombia, que es el de la generación de empleo. Escuchábamos de Jaime Tenjo, que viene estudiando esto hace muchos años, que es la primera vez, y yo ahí de reojo veía la primera vez en más de 10 años que se empieza a destruir empleo, en su gráfica, Jaime, una situación que están tratando de entender los economistas y para la cual se apresuran a dar recetas los gremios de empresariales, recetas que veremos a ver qué involucran. Simplemente para resaltar que este es un problema particular en Colombia, hicimos un ejercicio y es poner la tasa de crecimiento económico y la tasa de desempleo en países de América Latina para ver cómo Colombia es un país raro que tiene un desempleo absurdamente alto para el nivel de crecimiento económico que genera. Juanse, el de Chile, Argentina, Brasil. Perfecto. Entonces, mire, Brasil... Estos son los últimos datos disponibles de crecimiento de segundo trimestre de 2019. Brasil creció al 1% y tiene un desempleo de 11,8%. El nuestro fue en agosto de 10,8%. Argentina decreció a 2,5%, ¿no? Están en recesión en Argentina. Y tiene un desempleo de 10,6%, un poquito más bajito que el de Colombia. Y Chile, que crece a una tasa menor que la colombiana, tiene un desempleo mucho menor de 7,2%. Y eso habla de unas condiciones estructurales de desempleo que yo estoy repitiendo algo que dicen los economistas, Pablo. Sí, Daniel, no, pues el desempleo se tiene que entender desde la parte estructural, es decir, cuáles son esos fundamentales de la economía que pueden explicar el desempleo. En particular, lo que se habla ahí es, por ejemplo, las capacidades que piden las empresas, digamos, las habilidades que piden las empresas de los trabajadores por el lado de la demanda de las empresas y lo que ofrecen los trabajadores en términos de sus habilidades. En Colombia hay siempre ese discurso que hay un desajuste entre lo que las empresas necesitan y lo que se está formando y pues creo que desde la academia hace mucho tiempo se nos pide que escuchemos a las empresas, qué es lo que las empresas requieren por parte de los trabajadores, pero también sobre esto hay, digamos, ya empieza a haber mejores datos al respecto, pero tampoco hay tan buenos datos y muchas veces no se habla del entrenamiento que las empresas deberían hacer también para que los trabajadores permanezcan en esos puestos de trabajo, porque el desempleo, y ahí voy por el lado friccional, también se puede explicar por las rotaciones que hay en el número de empleos, es decir, trabajadores que pierden sus empleos en un momento dado del tiempo y cuánto tiempo tardan en conseguirlos. Y ese tiempo que pueden tardar puede deberse a que tienen que hacer ajustes en sus habilidades o en sus conocimientos, o por ejemplo la información de los empleos, donde hay información buena sobre qué vacantes existen de esos empleos y que los trabajadores puedan acceder a esas vacantes y por otro lado que las empresas puedan saber dónde están los empleados. No sé si... Pero fíjate que ahí hay un dato que acabas de tocar muy importante. En nuestra encuesta nosotros preguntamos cuál de los programas que el gobierno emite para aspectos laborales son los que más conoce y ha usado. Nos sorprendió que el mayor porcentaje utiliza los programas de 40.000 nuevos empleos. Ajá. Y el otro son los centros de empleo, el Centro Nacional de Empleo. La gente lo está utilizando y el sector empresarial está demandando el insumo que los centros de empleo están ofreciendo. Entonces yo creo que esos son de los mensajes cuando las fórmulas mágicas son cosas sencillas que hay que seguir conservando, como los 40.000 nuevos empleos, que de una u otra manera es una de las brechas también significativas, así como el de la mujer.
los jóvenes, cómo ganan experiencia. Y esto es una apuesta muy importante. Incluso nos enteramos que Planeación Nacional en estos momentos está haciendo una evaluación del impacto real de ese programa de 40.000 nuevos empleos. Y entonces déjame, yo le pongo, y vamos al dato del tema de género, que fue uno de los que más me impactó, el de la población ocupada por género. Juanse, por favor. Y hablábamos al principio del programa que se perdieron 562.000 empleos en este año. Los 562.000 empleos, de esos 478.000 fueron de mujeres, es decir, el 85%, y el 15% de hombres. Y aquí y yo sé que en los términos laborales hay unas disparidades grandes siempre en el tema de género, pero esta parece ser una disparidad especialmente grande y preocupante. Sí. En desempleo siempre la tasa de desempleo de las mujeres ha estado por encima de la de los hombres. La tasa de desempleo, dependiendo del momento, ha alcanzado a estar 50% por encima, ahorita está 77% por encima de los hombres. Esto es importante, y ya que mencionaba cifras a nivel internacional, si uno va a ver, por ejemplo, comparándose con Chile, las diferencias de tasas de desempleo entre hombres y mujeres, sí, las mujeres tienen mayor tasa de desempleo, pero es 1.3 puntos porcentuales, que no es tan marcado. Y ojo, y entonces recuerde que la tasa de desempleo lo que mide es la persona que está buscando activamente empleo. No es como, no, hay mayor desempleo femenino porque es que las mujeres se tienden a quedar más frecuentemente como cuidadoras de hogar. Claro, y también hay que tener en cuenta que en temas de participación, porque recuerde que el desempleo es la razón entre el número de desempleados, personas que están buscando empleo, entre las personas que participan en el mercado laboral. Sí. Y para el caso particular de las mujeres participamos menos en el mercado laboral. Las tasas de participación de las mujeres son 20% por debajo de las de los hombres, y eso se ha mantenido en el tiempo. No hemos logrado que las mujeres incluso participen a las mismas tasas que los hombres. Sí. Y cuando logramos que las mujeres participen, el mensaje que les estamos dando es muy difícil encontrar empleo cuando se es mujer. Las mujeres que además tienen una escolaridad superior a la de los hombres en general, en promedio. En promedio ahora las mujeres tenemos más educación que los hombres. Y yo sé, Jaime, que le estoy pidiendo explicaciones para un dato que salió esta semana y que ustedes son académicos y que se demoran una cantidad de tiempo, pero de buenas a primeras, ¿se le ocurre alguna razón por la cual la destrucción del empleo ha sido especialmente despiadada con las mujeres en Colombia? Pues yo creo que una razón es que las mujeres tienden proporcionalmente a trabajar más como trabajadores independientes, como trabajadores por cuenta propia, y la razón es que ese tipo de trabajo les permite más fácil compatibilizar su rol de trabajadoras con el rol de cuidadoras y responsables por el hogar y ese tipo de cosas. Y como la gran destrucción una parte muy importante de la destrucción de empleo fue la de trabajadores por cuenta propia, claro, yo creo que eso afectó mucho, especialmente a las mujeres. Pero obviamente, como usted lo dice, pues los datos salieron ayer y estamos explicando, y eso no nos ha dado tiempo para hacer una buena investigación. Pero entonces, digamos que este fenómeno podría ser uno de los argumentos para apoyar ideas como la flexibilización de los estándares laborales actuales, del mercado laboral. Fenalco lanzó una propuesta, la escuchamos este fin de semana. ¿A quién fue que le dio la entrevista? ¿El señor de Fenalco? A Yamid en El Tiempo. Yo tengo aquí algo de eso. ¿Qué es lo que dice? Y se me olvidó el nombre del señor. Ya se los Jaime Alberto. Jaime Alberto Cabal. Jaime Alberto Cabal, el nuevo presidente de Fenalco, que es el gremio de los comerciantes. Hay una brecha grande entre la realidad de los negocios modernos y la legislación que se quedó obsoleta. Las empresas no tendrían que asumir un costo fijo tan grande como el actual para un trabajo que es creativo parcial. Hay que flexibilizar la contratación por horas para que estas modalidades de emprendedores, de talentos especializados, encuentren trabajo formal. Y entonces yo aquí me estoy imaginando como unos artistas que quieren trabajo por horas, pero no sé si esto tenga una aplicación a la mujer que tiene que cumplir, digamos, una parte de trabajo de cuidado y al mismo tiempo podría participar en el mercado laboral si tuviera mayor flexibilidad de ese mercado. Sí, mira, hay un tema que primero la propuesta del trabajo por horas, todos los gremios prácticamente estamos en consenso y se viene haciendo esa propuesta hace unos 2 años atrás.
Y ya hay una puerta en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y ha tomado ¿no? una gran relevancia este año. Incluso la misma ministra de Trabajo generó públicamente, expresó un compromiso que para el próximo año se va a estar revisando. Nosotros no tenemos que ver las cosas, solamente el trabajo por hora, como condición de flexibilidad. Hay muchos otros aspectos que hay que revisar y no necesariamente tienen que ser leyes. Tienen que ser incluso algunas son reglamentaciones. Sí. Yo les puedo leer aquí algunos temitas que preocupan en materia de empleo. Estabilidad laboral reforzada, ausentismo laboral, bajas competencias laborales que ahorita comentó Paula, contratación rígida, incremento en los costos no salariales, inflexibilización del despido. Estos son algunos elementos y adicional, ustedes también pueden agregar lo que nosotros estamos luchando. Nosotros necesitamos flujo de caja estable para poder ser unas empresas sostenibles. Se va a meter la cuña para la ley de... porque es que con recursos, es que tú creces y con recursos es que tú puedes ser más estratégico con lo justo, porque no estamos pidiendo Pero entonces nada del otro déjeme mundo. yo contextualizo, y es que ahorita mismo en el Congreso cursa un proyecto de ley para obligar a los grandes proveedores a pagar las facturas no a 90 días como lo hacen hoy, a los proveedores pequeños. 90 días estaría bien, están pagando algunos a más de 120 días y algunos a más de 180 días, que son 6 meses, es decir, a los pequeños proveedores las grandes empresas les pagan a 6 meses y tienen un problema de flujo de caja. El proyecto de ley lo que busca es que se haga máximo a los 45 días. Se haga una transición, se inicie por 45 días y se llegue hasta 60. Sí. Pues yo quiero decir una cosa que no se menciona mucho. Yo no estoy en contra de la flexibilización laboral, yo creo que eso es importante, hay que pensarlo, pero el problema del desempleo en este momento no es de flexibilidad. De hecho, muchos de los que quedaron desempleados son trabajadores por cuenta propia, claro, que son perfectamente flexibles. Ellos no tienen ninguna reglas laborales que los controlen ni nada. Si alguna cosa sucede es que están completamente desprotegidos. Pero entonces el gran reto de este fenómeno de destrucción del empleo, Jaime, es que el gobierno algo puede hacer en el sector formal, el sector que regula, pero ¿qué puede hacer entonces el gobierno frente a la destrucción de empleo en el sector informal? Bueno, el problema es que las políticas generales macroeconómicas que los gobiernos tienen son las políticas fiscales y las políticas monetarias. Sí. Nosotros decidimos que la política monetaria la vamos a dedicar a controlar la inflación. Entonces, bueno, eso es lo que hace el Banco sin de la embargo, República. se supone que debe... Aunque podría dedicarse un poquito mirar para el empleo, pero ¿no? la política fiscal... Ese es un debate interesante. Sí, un debate muy interesante. Si el Banco de la República debería estar mirando el desempleo y no solo obsesionado con la inflación. Con la inflación. Sí, pero bueno, ese es otro debate. La segunda, la política fiscal. Tenemos unos déficits tan grandes que no hay campo para hacer política fiscal. Entonces, lo único que queda son las políticas proactivas de dar un poquito de subsidios, algún tipo de cosas. Parte del problema, pero por otro lado también es mirar el sector productivo cómo opera, ¿no? Porque pues si el sí, sector es productivo no es competitivo, Se va a eso es generar. básico, si no es competitivo... y ahora que Paula dice eso, yo he hecho muchos cálculos, pero antes, hasta hace 5 años, un 1% del crecimiento en el PIB generaba más o menos un 0.5% de crecimiento en el empleo. Sí. Ahora solamente genera un 3% de crecimiento en el empleo. Es decir, la capacidad de generar empleo ha disminuido enormemente. Estamos arañando la pepa de este debate, el debate acerca del desempleo en Colombia. Voy a comerciales y ya regresamos. Ya regresa Zona Franca. Bueno, volvemos a... ¿Usted quiere comentar sobre la fuga de Aida Merlano, No, gracias. Pero iba a hablar de un apunte más sobre el tema de las mujeres. la destrucción de empleo y las mujeres. Bueno, lo de la competencia creo que es importante, que no se menciona mucho en el país, y es cuál es la estructura productiva que tenemos más allá de los sectores, de que la industria es importante, pero si estamos teniendo empresas que no son competitivas, es decir, son unas pocas que tienen monopolios y que producen,
pues todos sabemos en economía que un monopolio lo que intenta es mantener la producción no tan alta, entiendo que eso puede ir en contra del crecimiento del PIB, pero o producir otro tipo de bienes, y eso puede hacer que contratemos menos trabajadores. Entonces es importante también que entendamos quiénes son esas empresas, bajo qué estructuras de mercado producen, y más adelante también, por ejemplo, temas como monopsonios. Tampoco sabemos quiénes son los que están contratando los empleos en su mayoría. No sabemos nada. Claro, de pronto en cuenta propia, pues ahí Jaime tiene un buen punto, pues de pronto hay muchos cuenta propia que dependen de la prestación de servicios a un tipo de empresa. Del 500.000 de cuenta propia fueron 400 y pico de mil, ¿cierto? Sí, O sea, sí, el sí. grueso de ese 500.000 de empleos perdidos. Sí. Le doy las ramas y creo que eso también nos da algunos datos interesantes. Pérdida de empleo por rama. Y entonces estas son un poco las ramas que mide el DANE. Esta es un cálculo distinto, es la variación de junio-agosto en los 2 años, ¿cierto? Entonces la variación absoluta es distinta a la que habíamos hablado de 500.000 empleos, pero nos da una idea de cómo se han movido estos sectores. Por ejemplo, en construcción hay una ganancia. En construcción hay una ganancia que responde un poco a lo que veíamos del dato de crecimiento de construcción en el PIB, ¿no? Entonces ahí entendemos. Industria manufacturera hay una pérdida grande, 139.000 empleos. Actividades inmobiliarias hay una pérdida grande. Comercio, hoteles, restaurantes pierde 61.000. Transporte, almacenamiento y comunicaciones pierde. Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura pierde. Y gana poquito servicios comunitarios, sociales y personales. Ahí ustedes que agarran. Pues yo quisiera mencionar algunas cosas. De esos sectores, desafortunadamente no aparece el sector financiero, yo sé que el DANE no lo puso ahí, pero de esos sectores, el sector de actividades inmobiliarias y el sector de comercio y el sector de transporte son los sectores donde más inversión en tecnología ha habido en los últimos años. Claro. Entonces, y esos son los sectores donde se está perdiendo, donde está perdiendo mucho empleo, junto con el sector financiero, que es donde más inversión en tecnología ha habido. Y donde hay muy pocos empleos para empezar. Muy pocos empleos para empezar. Y muy pocas empresas. Entonces, de todas maneras, sí parece que hay alguna correlación. Correlación no es causación, obviamente, Sí, pero pero es suficiente para los economistas. hay que investigarlo más, pero de pronto la revolución tecnológica, los 4G, está afectando a algunos de esos sectores. El sector rural, yo creo que está muy asociado con los problemas de seguridad del último año en el campo. Sí. Entonces yo creo que eso también puede ser un problema. Y el de la industria manufacturera, pues la industria no ha crecido mucho, pero la otra cosa es que en esas empresas, la industria, etcétera, ellos tratan de proteger los mejores trabajadores. Entonces, aunque disminuya la producción, mantienen los trabajadores, pero no los van a mantener indefinidamente. Y ya llevamos como 6 meses de poco crecimiento. Entonces yo creo que ya en algunas empresas están comenzando a decir, vea, este trabajador es muy bueno, pero no lo puedo mantener más. Entonces lo comienzan a dejar ir. Yo no sé si Rosemary puede decir algo sobre eso o no, pero... No, es que hay varios temas que vienen sucediendo. En el segmento nuestro, industria manufacturera, que conocemos que hacen algo de exportación significativo para la estructura de ellos, ellos ya han hecho análisis mucho más profundo en su estructura de costos y ya no es por un producto terminado, sino las mismas piezas de fabricación. Se está mirando qué tan fácil y rentable es sacarlo, producirlo en Colombia o importarlo de algunas ocasiones de esos mismos países donde yo estoy llevando una exportación. Claro, o sea, pero esto va en contravía de toda la estructura de política monetaria que tenía Colombia, y es que cuando el dólar estaba fuerte, como lo está ahora, a niveles históricos, usted le costaba mucho importar y era mucho más rentable exportar. No, al revés. Al revés. Sí. Le costaba mucho, cuando el dólar está caro, le cuesta mucho importar. Y es más rentable exportar. Sí. No, pero cuando el dólar está caro, es mejor exportar. Sí. Por eso. E importar es más caro. Y importar es más caro. pero depende de lo que importes y mira la estructura de costos.
yo creo que tú tienes un tema pendiente de regiones. Si nosotros miramos estructura de costos, miremos un costo que nadie puede decir, lo omito, energía. Energía hoy en el país no tenemos nosotros precios competitivos, tarifas competitivas, pero si nos vamos a regiones, el Caribe está más grave que todas las regiones de Colombia. Y hay otra debilidad y que no lo miramos así. Por el Caribe en materia de comercio exterior, el Caribe es la zona o la región que facilita la visibilidad mundial de Colombia. Entonces, si nosotros no focalizamos y corregimos esa falla que tenemos hoy como región Caribe, una estructura de costo, ¿qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a transformar? Me voy, y entonces en mi último bloque hablamos de el problema geográfico. ¿Dónde se están perdiendo estos empleos? Estamos hablando de crisis en las grandes ciudades, a donde han llegado, por ejemplo, la mayoría de migrantes venezolanos, o es un problema de pequeñas ciudades, ciudades intermedias y el que el DANE llama el rural disperso. Ya volvemos. Conecta tus mañanas de otra forma. Entérate cómo amanece el país con Red Más Conexión. Sintonízanos en el canal Red Más y en streaming por Facebook Red Más Noticias y en www.redmas.com.co. Y si eres usuario Claro, puedes vernos sin consumir datos desde App Mi Claro. Red Más Conexión, de lunes a viernes a las 6 de la mañana por Red Más.